¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Nos da muchísimo gusto pues darles la bienvenida a este que es pues ya nuestro primer webinar del año, motivo por el cual pues aprovecho para desearle a todas y a todos los que nos acompañan nuestros mejores deseos para este año de parte de todos los que conformamos la industria nacional de autopartes. Y bien, si este año pues como lo hemos visto, pues nos recibe con retos importantes, pero también muchas oportunidades que abonarán en el continuo crecimiento del sector automotor. Y como algunos de ustedes ya sabrán, específicamente aquellas de capital alemán, a partir de este 1 de enero entró en vigor la ley alemana en ese país de diligencia debida en las cadenas de suministro, la cual, si bien tiene la aplicación y lo que comentábamos, jurisdicción en ese país, en Alemania, tenemos o corremos el riesgo de que podría llegar a aplicarse de manera indirecta a todos aquellos proveedores internacionales, entre ellos, por supuesto, que todos aquellos que se encuentran instalados en nuestro país. Y bien, Alemania pues figura como uno de los principales destinos de exportación de autopartes. Solamente por dar algunas cifras, tan solo durante el periodo de enero a octubre del año pasado, es decir, de 2021, las exportaciones a ese mercado alcanzaron pues un monto superior a los 500,000 millones de dólares. 500 millones, perdón, de dólares, y que de igual manera es importante destacar pues esta amplia presencia de empresas alemanas que operan hoy en día en nuestro país. Por tal razón, nos complace darle la bienvenida a nuestros invitados de lujo el día de hoy, quienes nos compartirán información valiosa respecto a esta ley, cuáles son los alcances que pudiera darse hacia pues las empresas que se encuentran en nuestro país, tomando en cuenta toda la cadena de proveedores. Y en ese sentido, si están de acuerdo, me permitiré dar lectura brevemente a presentar a nuestros invitados. Nos acompaña el día de hoy Rupert Huntler, quien es socio de los despachos von Bowser y Sierra, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en fusiones y adquisiciones, así como asuntos corporativos y de inversión extranjera. Actualmente forma parte del grupo de práctica ESG, Ambiental, Social y Gobierno Corporativo. Así como también nos acompaña Pablo Jiménez, quien también es socio de los despachos von Bowser y Sierra, quien cuenta con casi 20 años de experiencia como abogado y experto en asuntos públicos y es co-líder del grupo de práctica corporativo, fusiones y adquisiciones, y participa también en el grupo de industria de bienes de consumo. Así también forma parte del grupo de prácticas ESG, ambiental, social y gobierno corporativo. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Rupert, Pablo. Ahora sí que el micrófono es suyo. Estamos en la industria muy interesados de qué va esta ley, porque también en Estados Unidos se ha empezado a implementar una ley muy similar. Entonces, pues todo lo que nos van a comentar el día de hoy va a ser de gran relevancia para estar preparados para lo que viene. Muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti, a Francisco González y todo el equipo de la INA de darnos la oportunidad de platicar el día de hoy con ustedes. Como ya lo mencionaste, Pablo y yo somos socios de von Bowser Sierra. Es un despacho full practice de la Ciudad de México, aquí ubicado en la Ciudad de México. Tenemos 24 socios, tenemos algunos 5 off-councils, entre otros 2 anteriores ministros de la Suprema Corte, el licenciado Guillermo Ortiz Mayagoitia, la licenciada Margarita Luna Ramos, otro off-council de lujo, el ex embajador alemán, el doctor Edmund Tukwitz. Tenemos más de 100 abogados y en total somos más de 230 personas.
Los dos, tanto Pablo como yo, pertenecemos al grupo de corporativo M&A. En el despacho también tenemos una práctica muy robusta de litigio, mercantil, civil, arbitraje, comercial, inversión. Y también socios en todas las áreas importantes, laboral, comercio exterior, fiscal, propiedad intelectual, competencia económica, compliance y muchos más. Recientemente formamos grupos de industria multidisciplinaria. Tenemos 6 grupos, entre otros el grupo de la industria automotriz y de movilidad, que es uno de los más importantes debido al número de clientes que representamos en este área, en este sector y asuntos relevantes en los que participamos. Pero suficiente de nosotros, entramos al tema, ¿no? El posible impacto de una ley alemana, de la ley alemana de debida diligencia sobre la cadena de suministro en México. Seguramente se van a preguntar, una ley alemana, ¿cómo puede ser aplicable para nosotros en México? ¿Qué impacto puede tener una ley de Alemania en México? Y precisamente esa pregunta vamos a tratar de responder a lo largo de la presentación. Iniciamos con una breve reseña, una información general sobre el tema ESG, porque al final el tema ESG es el contexto en el que se ubica esta ley alemana. Y le doy la palabra a Pablo Jiménez, mi socio, que es un especialista en esta materia. Muchas gracias, Rupert. Gracias a todos. Gracias a la Industria Nacional de Autopartes por este espacio para hablar con todos ustedes y especialmente gracias a todos y todas las personas que participan en este espacio y gracias por su atención. Si me lo permiten, voy a tomarme unos cuantos minutos para plantear una perspectiva general, quizás para beneficio de aquellas personas que están menos familiarizadas con ESG o ESG. Y voy a tratar de avanzar rápidamente para pasar después con el apoyo de Rupert justamente a la cuestión que nos tiene aquí reunidos, que es, como hemos dicho, cuál es el impacto en México de esta nueva legislación. Bueno, ESG o ASG en español, en la referencia a cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo, es un término que fue acuñado ya hace algunos años, en 2004, por el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en el contexto de una reunión en la que convoca a muchos participantes globales de los mercados financieros al amparo del Pacto Global, con el propósito de lograr acuerdos que permitieran desarrollar mercados financieros con un mayor enfoque en la sostenibilidad. Al cabo de los años, este concepto ha ido avanzando. Los principales o los pioneros, digamos, en utilización de criterios ambientales, sociales y de gobernanza para su selección y evaluación de inversiones fueron los fondos de inversión de países nórdicos. Pero la realidad es que al cabo de estos años, y especialmente a raíz de la pandemia o de las crisis que ha destacado la pandemia de COVID-19, es que esta tendencia se aceleró de manera dramática, digamos, muy significativa alrededor del mundo, y hoy ESG está en la agenda regulatoria de los principales autoridades y organismos reguladores en materia principalmente de cuestiones de valores alrededor del mundo. Por supuesto, Estados Unidos y Europa no son la excepción. ¿Qué significa? Bueno, ASG o ESG, por sus siglas en inglés, no es otra cosa que una herramienta de gestión empresarial que nos ayuda a identificar, a prevenir y a mitigar riesgos materiales, quiero decir, significativos, en cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y aquí hago una puntualización, es fundamentalmente una herramienta de gestión de riesgos, pero la realidad es que también permite a las empresas identificar oportunidades en estas cuestiones. Desde su creación, y como les decía, en fechas recientes, ha incrementado la participación de empresas de distintos tamaños en distintas jurisdicciones en lo que llamamos el movimiento ESG o ESG. En México hemos visto un creciente interés por incorporar criterios ESG por parte de compañías, ya no solo
empresas públicas y cotizadas en el mercado de valores, sino también por empresas pequeñas y medianas que buscan utilizar a ESG como un elemento para diferenciarse de sus pares, de sus competidores, y para lograr, entre otras cosas, mejor acceso a capital, con mejores condiciones de financiamiento. ESG, podrán imaginarse que cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo tienen una amplitud tremenda. Y la realidad es que las líneas hasta dónde llega ESG, qué significa ESG, cómo se regula, cómo se revela, etcétera, sigue siendo una materia de discusión en el mundo y es una disciplina en construcción. Y seguramente seguirá de esta forma por algunos años. En México hoy no existe una regulación completa, consolidada y actualizada, como lo existe ya en algunos otros países. Hay, por supuesto, esfuerzos importantes, principalmente por los reguladores en materia de valores, pero también de fondos de pensiones, a definir taxonomías para tener mayor claridad de qué significa ESG en México y cuáles son sus alcances. Pero la realidad es que existen disposiciones hoy dispersas en los 3 niveles de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal, así como los tratados internacionales que tocan aspectos relevantes para ESG y que están vigentes en nuestro país. Podemos mencionar ejemplos, tanto de, digamos, el punto de partida siempre es la constitución política de nuestro país, donde se consagran derechos humanos y se reconocen derechos humanos de distinta naturaleza. Podemos mencionar el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la libre asociación. Hay una cantidad muy importante de leyes ambientales que contienen obligaciones importantes para las empresas en cuestiones propiamente de medio ambiente, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, la Ley General de Cambio Climático, la Ley de Economía Circular, la Ley de Transición Energética, en fin. En materia laboral, ustedes conocen la Ley Federal del Trabajo y sus regulaciones secundarias, la Ley de Seguro Social. En materia administrativa existen, por supuesto, disposiciones orientadas a fomentar el combate a la corrupción, como son las de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Y en materia mercantil existen una serie de disposiciones, la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley del Mercado de Valores, que son relevantes para ESG. Pero la realidad es que las obligaciones de divulgación, digamos, de divulgación pública, son mínimas en México y son realmente aplicables a empresas que cotizan en bolsas de valores, así como a las afores. No vamos a entrar en detalle, por supuesto podemos hacer Q&A. Existen disposiciones o guías que no son vinculantes, es decir, no son obligatorias para la mayoría de las empresas, que son el Código de Mejores Prácticas Corporativas, que fue diseñado ya hace algunos años y han existido versiones y actualizaciones por parte del Consejo Coordinador Empresarial, y la Guía de Sustentabilidad emitida por la Bolsa Mexicana de Valores. Existe, y tocando el tema puntual de responsabilidad por la cadena de suministro, una iniciativa de ley que fue presentada por el senador Germán Martínez cuando era parte del grupo parlamentario de Morena, en octubre de 2020, que regula, entre otras cosas, la responsabilidad de las empresas por su cadena de suministro, es decir, por sus proveedores. Sin embargo, esta iniciativa así se ha quedado, no existe movimiento legislativo. Es decir, hoy no es ley vigente. En nuestro país existen esfuerzos, y han existido en los últimos par de años, esfuerzos muy importantes en el sector privado por desarrollar ESG en México. Y 3 jugadores del sector privado que han sido clave en esta conversación, en este diálogo, han sido la Bolsa Mexicana de Valores, la Bolsa Institucional de Valores, BIVA, y el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, que antes conocíamos como el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. La realidad es que la mayor parte de la atención en los últimos años se ha centrado en la conversación sobre temas ambientales, pero justamente, decíamos, a raíz de las otras crisis que desempolvó, que hizo evidente la pandemia de COVID-19, como temas de acceso a la salud, como temas de resiliencia de las cadenas productivas, temas de equidad y justicia social, los temas social y de gobernanza
cobran cada vez mayor relevancia en la conversación. Es decir, el cambio se está generando, hay una mayor participación de los distintos actores en el movimiento ESG y se está dando principalmente, les diría yo, a través de fuerzas del mercado y de actores globales. Aun cuando no existe, decíamos, una regulación completa y desarrollada y actualizada en México, los inversionistas institucionales, los bancos y los organismos internacionales que se ocupan de estos temas han estado muy presentes en todas las economías del mundo, por supuesto México no siendo la excepción, y aún a falta de políticas públicas que se encuentran en desarrollo, el propio mercado está incorporando los criterios de ESG como un criterio importante para la evaluación de las empresas. Importante mencionar que el gobierno mexicano ha sido un jugador importante en la evolución de ESG en México, ya que es uno de los principales emisores de bonos sustentables, en este caso, por supuesto, bonos soberanos. Avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué significa? Hablemos ahora un poco de ESG en movimiento. Hay que arrancar del punto de partida que el Consejo de Administración de una empresa es responsable de la supervisión del riesgo. Y esto está relacionado con el deber de diligencia que ustedes han escuchado, como uno de los deberes fiduciarios de los directores, digamos, de los directivos relevantes, pero también de los miembros del Consejo de Administración. ¿Qué implica el deber de diligencia? No es otra cosa sino la obligación de los miembros del Consejo de actuar con prontitud, con celeridad, con cuidado y con entusiasmo, y con esmero, siempre adoptando decisiones razonadas, de buena fe y conforme a los mejores intereses de la empresa. Para supervisar el riesgo, nosotros sabemos que el Consejo de Administración puede o suele apoyarse en comités y también el trabajo de expertos, que pueden ser expertos internos de la propia compañía o expertos externos contratados para ese efecto. De tal manera que al ser el Consejo de Administración el órgano responsable de la supervisión del riesgo, es que le concierne los temas de ESG. Porque dijimos, ESG es una herramienta de gestión de riesgo para cuestiones materiales en temas ambientales, sociales y de gobernanza. Decimos, cuando platicamos con nuestros clientes y con nuestros colegas, que de alguna forma el movimiento ESG se asimila al Compliance 2.0 o al Compliance turbocargado, dado que comparten algunas características importantes. Tanto el compliance o el cumplimiento normativo como ESG parten o tienen como punto de partida un mapeo de riesgos, después una priorización de cuáles son los riesgos que se van a atender. No hay recursos ni tiempo infinito para atender todo, entonces las compañías suelen atender aquellos riesgos más importantes. Al igual que compliance, ESG requiere un trabajo transversal, es decir, toca todas las áreas del negocio y tiene que estar gobernado por políticas, procedimientos y verse reflejado en informes, reportes y revelación. Sin embargo, ESG tiene, por supuesto, una cobertura más amplia que lo que tenía el compliance históricamente y avanza con mayor rapidez. Ustedes recordarán que hace 10 o 15 años aquellas empresas que tenían políticas, procedimientos y un sistema de prevención de corrupción eran aquellas compañías verdaderamente avanzadas o aquellas compañías multinacionales que operaban en México. Y poco a poco, al cabo de los últimos años, se fue volviendo un requisito indispensable y hoy es difícil encontrar una compañía seria que no tenga políticas anticorrupción incorporadas a su modelo de negocio. Pues eso está pasando hoy con ESG. Por eso es que llamamos el Compliance 2.0. ESG requiere una multiplicidad de áreas involucradas para atender los riesgos materiales y requiere contribuciones o participación de muchas áreas, lo que hace recomendable contar con un líder o con una torre de control adentro de la compañía, un área que sea responsable de administrar toda esta complejidad.
No existe en realidad una recomendación única de cuál es el área que debe de responsabilizarse por, digamos, coordinar todos estos esfuerzos, porque es una decisión que depende de la complejidad de la operación, de la industria en la que se encuentra, si es una industria o no regulada, las regiones en donde opera, las principales obligaciones que debe de atender, si es una compañía B2B o B2C, el nivel de madurez de su equipo de cumplimiento normativo, en fin. Lo que es cierto es que las áreas legales y de compliance o de cumplimiento normativo juegan un papel fundamental en la estrategia y en la implementación de ESG, porque el gobierno corporativo, es decir, el elemento G de ESG, es esencial para cualquier programa ESG que se jacte de ser sólido y eficaz. Las empresas en este contexto requieren cada vez más asesoría legal para temas que nosotros, digamos, agrupamos en 4 grandes rubros. El primero, gobierno corporativo y gestión de riesgos, que se refiere principalmente a las cuestiones relacionadas con transparencia, con ética e integridad, con prevención de fraude, etcétera. Empresas y derechos humanos, con todas aquellas cuestiones que las empresas deben identificar para proteger, respetar y remediar, en su caso, violaciones a derechos humanos en sus propias operaciones o en su cadena de valor, conforme a la guía de derechos humanos aprobada por el Consejo de Recursos Humanos, de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2011. En cuestiones ambientales y de cambio climático, cuáles son sus obligaciones en materia de emisiones, cuáles son sus obligaciones en cuestión de gestión y manejo de desechos y de residuos, cómo están atendiendo temas de transición energética, etcétera. Y finanzas sustentables, cómo es que pueden encontrar o diseñar alternativas de financiamiento que estén ligadas a desempeño de proyectos verdes y sustentables para tener un mayor o mejor acceso a capital. Estos son los temas que vemos como emergentes en las compañías que asesoramos desde el despacho. Y lo que es cierto y lo que hoy nos ocupa es que existe una tendencia en jurisdicciones europeas, por supuesto, Alemania siendo una de ellas, de exigir debida diligencia o un due diligence adicional e imponer responsabilidad a estas empresas por su cadena de suministro en temas muy importantes como es protección al medio ambiente, como es cuestiones laborales, principalmente protección de derechos humanos relacionados con materia laboral y el combate a la corrupción o la prevención de actos de corrupción dentro de las empresas. Esta es una tendencia muy importante y se aplica, por supuesto, a las subsidiarias que operan fuera de la jurisdicción de origen, en este caso, fuera de la jurisdicción alemana, y también a los proveedores de estas compañías. Y es por eso que hoy estamos aquí, queremos contarles cómo es que este marco jurídico está evolucionando y cómo es que aquellas personas que son, y aquellas empresas que son o aspiran a ser proveedores de la industria automotriz alemana requieren revisar y adaptar sus procesos en función de esta normalización. Y con esto regreso la palabra a mi socio. Muchas gracias, Pablo. Como Pablo mencionó, igual podemos pasar, por favor, al próximo slide. Uno más. Como platicó Pablo, en México no existe una regulación completa, consolidada, sino son disposiciones dispersas. ¿Cómo echamos un ojo a la normatividad internacional en materia de ESG? ¿Cómo es ahí? Y ahí tenemos la base, el fundamento de la mayoría de las normas internacionales o en otros países, que son los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas de 2011. Y a partir de ahí se desarrollaron en varias jurisdicciones normas bastante sofisticadas en materia de ESG. Aquí estoy mencionando Francia, Suiza, pero esta lista obviamente se podría continuar. Tenemos en Inglaterra, en Países Bajos, Australia. Son países que tienen leyes bastante sofisticadas en la materia. También estoy mencionando aquí en este slide la Unión Europea. ¿Por qué?
Todavía está en proceso, pero es una normatividad que sí nos va a impactar un poquito similar que la ley alemana de la cual estamos hablando el día de hoy, porque ustedes lo saben mejor que nosotros en la industria automotriz, industria de autopartes, las empresas europeas sí son un factor importante. Y si pasa esta directiva a nivel europeo, prácticamente vamos a tener estándares internacionales que vamos a tener que cumplir. Y ahí existe un proyecto que va más allá, es más estricto aún que la ley alemana actual, que fue presentado el 23 de febrero del año pasado. Ya existe un acuerdo general por parte de los países miembros, fue del 1 de diciembre, y ahorita lo que va a empezar es el llamado trílogo, que es la negociación entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión de la Aviación Final. Y se espera que esta directiva se va a publicar todavía en este año 2023, lo que significa que después los países miembros van a tener 2 años para ajustar su legislación local a estas nuevas reglas, ¿no? Entonces, es muy importante tomar esto en cuenta porque lo que estamos viendo que la ley alemana es el primero de varios pasos. Yo creo que al final vamos a acabar, como mencionó Pablo ahorita, con una best practice que sí nos obliga a cumplir ciertos deberes de diligencia en la cadena de suministro. Pasamos a la próxima. Por favor. Ahora sí, revisamos la ley alemana. Ahí les mencioné el nombre en alemán, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Es un trabalenguas, lo pueden tratar de pronunciar. Es bastante complicado, inclusive para gente que tienen alemán como idioma materno como yo. Le estoy en este slide mencionando algunos datos del proceso, porque creo que es bastante interesante y nos enseña que es un tema en movimiento. En base a los principios rectores de la ONU de 2011, se iniciaron en Alemania las discusiones en 2013, ¿no? Y al final, en 2016, el gobierno adoptó un plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos. Ese plan tenía la particularidad que no era obligatorio, pero sí trataba de incentivar a las empresas de cumplir con ciertas obligaciones en materia de derechos humanos y ambientales en la cadena de suministro. En 2020, unos 4 años después, se hizo una encuesta, eso todo estaba previsto en el plan, se hizo una encuesta y resultó que menos de la quinta parte, o sea, menos del 20% de las empresas con 500 o más empleados habían cumplido suficientemente con estas obligaciones, lo que facultaba o obligaba al gobierno de proponer una ley, ahora sí, con aplicación obligatoria. Y así llegamos a esta ley, el Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, que finalmente fue presentado en febrero de 2021, publicado en julio del mismo año 2021, y que entró en vigor ahorita el 1 de enero de 2023. También quiero mencionar que no es un tema, que es un tema tanto controversial también en Alemania. Hubo ahorita recientemente, el 14 de diciembre, una iniciativa por parte de la ahora oposición, el partido de CDU, con la cual solicitaron al Parlamento alemán posponer la entrada en vigor de esta ley, con el argumento que ahorita la situación es bastante complicada, la inflación, hay muchos problemas en la cadena de suministro de por sí, entonces para facilitar la vida a las empresas, propusieron posponer la entrada en vigor, pero simplemente el gobierno actual tornaba, o más bien los miembros del parlamento de estos partidos tornaron la iniciativa a las comisiones y ahí quedó, y sí entró en vigor en 2023. Como pueden ver, es un tema que va a aparecer en la política del día al día, es un tema un tanto controversial, y más aún ahorita sí pensamos en el proceso de la Unión Europea, que obviamente Alemania es una parte fundamental, y se va a discutir esta iniciativa de la directiva también en los medios, ¿no? Vamos a escuchar bastante en Alemania de este tema en los próximos meses. El próximo slide, por favor.
Ahora bien, para entender cómo es aplicable o qué impacto puede tener esta ley alemana a nosotros en México, que somos tal vez proveedores de empresas de la industria automotriz alemana o que somos, representamos una subsidiaria de un grupo alemán en México o simplemente queremos cumplir con los best practices y pensando ya en el futuro, legislación de la Unión Europea, etcétera, queremos saber a qué nos tenemos que preparar. Primero, para contestar estas preguntas, primero tenemos que ver qué regula la ley. Y aquí les puse una breve definición. Obliga a las empresas a observar debidamente las obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente en sus cadenas de suministro. Ahorita en los próximos slides les voy a enseñar o lo voy a enlistar las obligaciones y de qué derechos humanos y de medio ambiente estamos hablando. Aquí quiero explicarles un poquito a qué se refiere con la cadena de suministro. Aquí sí estamos ya en un ambiente que sí donde sí entra México. La interpretación del término cadena de suministro en la ley es amplia, ¿ok? Entonces, se refiere a todos los productos y servicios de una empresa, incluye todos los pasos necesarios, tanto en Alemania como en los demás países, en el extranjero, en México, para fabricar los productos o prestar los servicios. Empieza con la extracción de materia prima y termina con la entrega al cliente final. Incluye servicios de transporte, incluye almacenamiento, etcétera, ¿no? O sea, como pueden ver, es toda la cadena independientemente en donde se está ubicada. No, aunque los obligados son las empresas alemanas, también tiene una afectación en la cadena de suministro en el extranjero. Las obligaciones que debe de cumplir la empresa dependen un poco de qué ámbito estamos hablando. Si estamos hablando de las operaciones comerciales propias de una empresa, son muy estrictos, ¿no? Y aquí sí es importante resaltar que las operaciones comerciales propias de una empresa, de un grupo alemán, incluyen las operaciones comerciales de sus subsidiarias en el extranjero. Eso significa, si una industria en la industria automotriz, digamos una empresa Tier 1 de una autopartera, tiene una subsidiaria en México, la empresa alemana tiene la obligación de incluir en el cumplimiento de las obligaciones también las actividades de la subsidiaria mexicana. Luego también incluye las actividades de los proveedores directos. Son los proveedores con los que tienen estas empresas alemanas o grupos alemanes una relación contractual. Y en menor medida también las acciones de sus proveedores indirectos. ¿Ok? Ahí obviamente se podría llevar uno hasta el inicio, hasta la extracción de la materia prima. Y ahí obviamente hay que ser muy cauteloso. Se aplica el principio de razonabilidad, ¿no? Las empresas únicamente están obligadas a hacer lo que sea posible, pero teniendo en cuenta su contexto individual, el tamaño, la naturaleza de su actividad o el producto o la proximidad al proveedor, ¿no? Con este principio, la ley nos permite interpretar o jugar un poquito con las obligaciones que tenemos que cumplir. Eso es lo que regula la ley. ¿A quién aplica? Directamente aplica a las empresas, así dice la ley, con sede o establecimiento principal, sede administrativo o domicilio social en México, o empresas con una sucursal en Alemania, que cumplen con el número de empleados establecidos. Sin embargo, otras empresas, como empresas extranjeras, como las que representamos nosotros, se pueden ver afectados indirectamente. Significa, la aplicación directa va a la empresa alemana y al grupo alemán que tiene tal vez una subsidiaria en México, y la multa, las obligaciones tiene que cumplir la empresa alemana, pero tiene ciertos efectos a las proveedoras, a las empresas que surten a estas empresas alemanes en el extranjero. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más a detalle. ¿A partir de cuándo?
Como ya mencioné, la ley entró en vigor el 1 de enero de 2023 para empresas con al menos 3,000 empleados en Alemania. Y a partir del año que entra, el 1 de enero de 2024, para empresas con al menos 1,000 empleados en Alemania. O sea, se reduce el threshold de 3,000 a 1,000 el año que entra. Es una gran discusión en Alemania cómo se calculan estos 3,000 empleados. Nada más para darles un contexto, se toman en cuenta, es por cabeza, se toma en cuenta los empleados de tiempo completo, de medio tiempo, de prueba. Se toma en cuenta en los grupos todos los empleados abajo de la holding, no los del extranjero, pero sí los que están en México. Y ustedes saben, industria automotriz, yo creo que la mayoría de las empresas autoparteras alemanas, muchos de ellos van a tener en total más de 3,000 empleados y por lo tanto ya les es aplicable la ley a partir del 1 de enero de 2023. Esos números de 3,000 empleados y 1,000 empleados también son relevantes porque en la propuesta de la directiva de la ONU, de la Unión Europea, está establecido un threshold de 500 empleados, que esta nueva directiva, si pasa como está propuesta, será aplicable a empresas que tienen más de 500 empleados y hasta 250 en algunos sectores específicos. Ok, ya sabemos qué regula, a quién aplica y a partir de cuándo. ¿Podemos pasar a la próxima, por favor? Vamos a ver qué derechos protege. Fundamentalmente derechos humanos y derechos ligados a la protección del medio ambiente. Aquí estamos, mencioné algunos de los derechos humanos, todos esos lo conocemos, están integrados en la legislación mexicana de alguna manera, o en convenios internacionales o directamente en la legislación local. Mencioné algunos. ¿Por qué nos suenan tan familiares? Porque al final lo que hace la ley es recoge derechos humanos establecidos en convenios internacionales, sobre todo en convenios internacionales de la OIT, que también fueron firmados por México, por eso los conocemos. Estoy mencionando prohibición de trabajo infantil. Este es un tema que no nos preocupa tanto en el sector automotriz. Hay otros sectores, otras industrias como por ejemplo minería, agricultura, etcétera, donde esto puede ser un tema. Tenemos otro, la protección contra la esclavitud, trabajo forzoso y tortura. Creo que no vamos a ver muchos casos, gracias a Dios. Yo creo que ese es un tema no tan relevante para México. Un tema que es un tanto ambiguo es no discriminación. O sea, aquí nos podemos imaginar que hay un margen muy amplio de interpretación. Y yo creo que sí vamos a ver varios temas con nuestros proveedores, con los clientes relacionados con este tema, si realmente estamos cumpliendo nuestras obligaciones en este ámbito. Otros como protección de salud, seguridad en el trabajo, riesgos sanitarios relacionados. Otro es el derecho a un salario adecuado. Ahí es muy interesante que la ley habla de un salario adecuado y presume que el salario mínimo local de los países en donde se encuentran los proveedores es adecuado, pero es nada más una presunción. Y si por alguna razón no considere que es un salario adecuado, puede hacer un cálculo diferente y reclamar el incumplimiento de la obligación de dar un derecho el salario adecuado a los trabajadores. Eso en la industria automotriz tampoco de entrada, a primera vista, debe ser gran tema, porque ustedes saben, casi nadie paga salarios mínimos. Sin embargo, piensen también en sus proveedores. Hay proveedores de seguridad, de limpieza, etcétera, y sí podría ser que hay ciertos proveedores que están pagando salarios mínimos, y ahí sí podríamos tener un tema. Prohibición de causar contaminación perjudicial del suelo o el agua. Aquí es interesante que menciona, por ejemplo, el uso excesivo del agua. O sea, si una empresa, una subsidiaria, imaginamos una subsidiaria de una empresa alemana en el sector autopartes, utiliza agua excesivamente y por lo tanto en las comunidades alrededor no hay suficiente agua. Ese sí es una clara violación de este principio, este derecho protegido por esta ley.
El derecho de libre asociación es un gran tema, ustedes todos lo conocen, es un tema que se volvió muy importante, muy mencionado en los últimos 2-3 años. Está protegido o estipulado en varios convenios internacionales, en el TEMEC, etcétera. Pero sí es un tema que donde vemos que en México todavía puede haber ciertos proveedores donde no hay un cumplimiento al 100%. Entonces, ese es un resumen de los derechos que protege. Hay algunos otros, pero no quiero entrar demasiado en detalle. Vamos a la próxima, por favor. Aparte de los derechos humanos, como mencioné, también protege derechos de protección al medio ambiente. Y ahí la ley principalmente recoge los derechos establecidos en 3 convenios. El convenio de Minamata sobre el mercurio, el convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y el convenio de Basilea sobre movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación. ¿Ok? Otra vez, como ya mencioné, el ejemplo del agua contaminada, etcétera, estos derechos se repiten de alguna manera porque son considerados tanto derechos humanos como derechos a protección al ambiente, pero también hay la prohibición del uso de ciertas sustancias en la producción que son peligrosas para el ser humano y el medio ambiente, como por ejemplo el mercurio. Lo que pueden ver es, si antes dimos el contexto de ESG, aquí esta ley se limita a el tema ambiental y derechos humanos. No tiene ninguna injerencia en las reglas de gobernanza. ¿Ok? La próxima, por favor. Ok, voy a pasar rápido las obligaciones porque estas obligaciones en teoría son las obligaciones que tienen que cumplir, como dije antes, las empresas alemanas. Obviamente, si ustedes representan una subsidiaria de una empresa alemana, de alguna manera la matriz les va a obligar de cumplir igualmente con estas obligaciones. Pero es importante que lo sepan porque inclusive para ciertos proveedores, tenemos algunos clientes OEMs que sí están obligando a sus proveedores también de cumplir hasta cierto grado con estas obligaciones o con ciertos temas relacionados con estas obligaciones. Voy a repasarlos rápido. La primera obligación es, la empresa alemana tiene que establecer un sistema de gestión de riesgos y eso lo tiene que tener ya el día de hoy, si tiene más de 3,000 empleados en Alemania. Entonces, eso ya es aplicable a partir del 1 de enero de 2023. ¿Qué es un sistema de gestión de riesgos? O sea, es prácticamente conocer la cadena de suministro, tener información transparente. Se tienen que considerar no nada más los intereses de la empresa per se, sino también se tienen que considerar los intereses de los trabajadores y de las posibles personas afectadas. Otra vez el ejemplo de la comunidad alrededor, etc. Se tiene que nombrar esa es una de las medidas que menciona la ley, nombrar un responsable de derechos humanos o Human Rights Officers, el HRO, ¿ok? Probablemente lo van a haber visto en los últimos meses, si tienen contacto con empresas alemanes, eso fue un gran tema. No tiene que ser un abogado, pero esa es la persona que concentra y que dirige dentro de las organizaciones todos estos esfuerzos. Segunda obligación, llevar a cabo un análisis de riesgo. Se tienen que identificar los riesgos. Y aquí es importante que no se van a poder, no se tienen que atacar todos los riesgos. Se tienen que priorizar, ¿no? La empresa misma, y obviamente aquí hay un gran margen de interpretación, tiene que decidir por sí mismo qué riesgos lo ve importante y que va a considerar en sus planes en las medidas preventivas, etcétera, ¿no? Y tiene que tomar obviamente en cuenta las áreas de negocios, la ubicación donde tiene sus
su producción, en qué países, qué materia prima utiliza. Todos estamos sensibilizados de ciertos temas, sabemos de ciertos países o ciertos materiales que están ligados con posibles violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, obviamente, uno se tiene que concentrar en estas áreas. Y este análisis de riesgo se tiene que llevar a cabo una vez al año, pero también cuando hay cambio en la línea de productos o si entra en un nuevo mercado, etc. Luego tiene que publicar una declaración de principios que recoge todo lo anterior, el resultado del análisis de riesgos, y tiene que establecer las expectativas que tiene la empresa de comportamiento de sus empleados y proveedores. Aquí es importante decir que no es suficiente publicar esta declaración únicamente en la página de Internet, sino también se tiene que comunicar tanto interno como externamente. Todavía no está muy claro cómo se va a interpretar esto en Alemania, pero lo primero que se está mencionando es que para proveedores, y entiendo que nosotros estamos aquí porque podríamos ser potenciales proveedores o somos potenciales proveedores de la industria automotriz alemana, es suficiente si se incluye un link en los términos generales términos y condiciones generales de venta o compra, ¿no? En este caso de las empresas de sus clientes. La próxima, por favor. Luego, tiene que adoptar la empresa alemana, otra vez, medidas de prevención, ¿no? Tiene que hacer planes, ¿qué puedo hacer para minimizar riesgos? Y eso se refiere tanto a sus operaciones propias en México y en Alemania y en México o en otros países del extranjero, y también en relación con las actividades de sus proveedores. Y aquí otra vez tenemos un link para nosotros, para México. Es probable, si estamos de alguna manera en la cadena de suministro de una empresa alemana, que nos van a pedir implementar ciertas o contribuir a ciertas medidas de prevención, compartir información, etcétera, etcétera, ¿no? Típicamente lo que se hace es capacitaciones. No sé si ustedes ya han sido contactados por empresas alemanas o sus subsidiarias mexicanas en México para recibir cierta capacitación respecto a ese tema. Mucho que nosotros aquí en el despacho hemos visto son contratos, nuevos cláusulas en el contrato que traspasan estas obligaciones de alguna manera a los proveedores, obligaciones de información, el derecho de auditoría que tiene la empresa alemana para revisar que realmente están cumpliendo las obligaciones o los criterios también los proveedores, cláusulas de terminación anticipada en caso de violaciones, procedimientos de denuncia, etcétera. Esas son las típicas medidas de prevención. Luego, si pasa algo, si se detecta una violación, tienen que tomarse medidas correctivas. En Alemania, inmediatamente, y si se refiere a la cadena de suministro en el extranjero, la ley también espera que se tomen las medidas inmediatamente, pero también da la posibilidad de, entendiendo la legislación local que probablemente es aplicable, que se puede diseñar un protocolo para terminar o para reducir la afectación, y eso se tiene que seguir. El último fin, o sea, si no se puede resolver, sí es la terminación de la relación con este proveedor que está causando ese problema. Esas son las medidas correctivas. Finalmente, se tiene que implementar procedimiento interno de denuncia. Todos nosotros conocemos el tema de compliance, el whistleblower, etcétera. Este sistema va un poquito más allá porque el sistema de whistleblower típicamente es accesible a las empresas, únicamente a los empleados de las empresas. Aquí sí se tiene que hacer un sistema que es accesible también a personas ajenas a las instituciones, a las empresas. Ejemplo, otra vez el tema del agua. Si el vecino detecta que hay un riesgo que con esta planta no va a haber suficiente agua en su pueblo que está al lado, tiene que tener la oportunidad de presentar en el sistema de la empresa una queja, una denuncia sobre el posible riesgo o sobre una posible violación. Y obviamente se tiene que seguir un cierto procedimiento, tiene que ser un proceso imparcial, etcétera, etcétera. Y este proceso se tiene que revisar una vez al año. La siguiente, por favor.
Finalmente, la última obligación es la obligación de presentar un informe. Este informe se tiene que presentar a la Oficina Federal de Economía y Control de Exportaciones, el famoso BAFA, en Alemania, en línea, 4 años después de la terminación del ejercicio social. Aquí, nada más en paréntesis, en Alemania el ejercicio social o fiscal no necesariamente corresponde al ejercicio, al año calendario. Por lo tanto, puede ver ya pronto las primeras, bueno, en 4 o 5 meses, las primeras empresas que van a tener que presentar su informe, ¿no? Y ahí van a tener que recoger toda la información que han recabado en su análisis de riesgo, etcétera, etcétera, todas las medidas que han adoptadas y informar a la oficina. Y esta oficina va a verificar, ¿no?, si realmente se está cumpliendo esta ley. La próxima, por favor. Como ya mencioné, la autoridad que supervisa es esta oficina, que es parte o es supervisado por la Secretaría de Economía conjuntamente con la Secretaría de Trabajo de Alemania. Y las multas, y eso es muy importante, por eso pueden ver la relevancia que le están dando las empresas alemanas a este tema. Las multas ascienden hasta 8 millones de euros, no sé, 170, 180 millones de pesos. Y para empresas que tienen unas ventas arriba de 400 millones de euros al año, puede ser hasta el 2% del volumen de la facturación anual. Obviamente, estos son los máximos y habrá que ver qué tanto se va a aplicar esta ley, pero son muy, muy altos. Y aquí igual hay que decir algo más. El problema que puede tener una empresa alemana o un grupo alemán porque uno de sus proveedores, ejemplo, en México no está cumpliendo con estas obligaciones, puede ser en el ámbito reputacional, puede ser mucho mayor que eso, ¿no? O sea, si se ventila que empresa X tiene un problema porque en su cadena de suministro se utilizan, trabajan niños, para dar un ejemplo, ese daño puede ser mucho mayor aún, ¿no? La próxima, por favor. Ok. Enlisté aquí un poquito de las implicaciones en México, ya lo trataba de relacionar a lo largo de la presentación, pero una vez más, ¿qué problemas o qué temas vemos desde el punto de vista mexicano? Primero, estas obligaciones, estos derechos que están protegidos por esta ley, sí hay varias áreas de riesgo en México, ¿no? No tanto en la industria automotriz y autopartes, claramente, pero en otros sectores, ¿no? Pero aún así, ya los mencioné, hay temas de libertad de asociación, discriminación, el salario adecuado, etcétera. O sea, podemos visualizar ciertos problemas en la cadena de proveeduría en México. Por eso es importante revisar y estar al tanto de este tema. Como mencioné, no hay sanciones directas para las empresas mexicanas. Si ustedes representan una empresa mexicana, no hay una sanción directa. La obligación recae sobre la empresa alemana. Sin embargo, la empresa alemana obviamente va a escoger, o el grupo alemán en México, va a escoger sus proveedores revisando muy bien estos temas. Porque si la multa, si el riesgo reputacional, etcétera, estos riesgos son muy altos y entonces sí van a tratar de escoger muy bien sus proveedores y ese es para ustedes creo que una oportunidad. No tanto un riesgo. Yo creo que la gente, las empresas que se están familiarizando con estas obligaciones, con estos estándares, van a tener una ventaja competitiva con sus competidores, ¿no? También pensando que algo muy similar se va a hacer a nivel Unión Europea. Si ustedes ahorita no son proveedores de la industria automotriz alemana, sino de Francia, Italia, todos conocen ustedes las empresas, en algún momento algo muy similar o hasta más estricto va a ser aplicable a ustedes, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que hay que tomar muy en serio. Las negociaciones van a ser un poquito más complicados en el futuro porque las empresas de la industria alemana se van a asegurar o van a tratar de asegurarse de que no, de minimizar el riesgo de incumplimientos, ¿no?
En los contratos se van a incluir cláusulas muy específicas respecto a derechos humanos que de entrada se ven raros porque pues, todos pensamos que estamos cumpliendo con los derechos humanos siempre, pero si ya vemos la interpretación amplia de ciertos derechos humanos, ¿no? Salario adecuado, por ejemplo, sí hay que revisar muy bien qué vamos a firmar, a qué nos vamos a obligar en México, ¿no? Y obviamente un grupo, no sé si aquí hay representantes de empresas, de subsidiarias mexicanas de empresas alemanas, ellos sí, ya, si no lo están haciendo ya probablemente van tarde, están implementando todos estos sistemas, todas estas gestiones en su operación también en México para poder reportar a Alemania y para cumplir con todas estas obligaciones. Vamos a la próxima. Rápido para terminar, les quiero explicar o mencionar dos casos prácticos que hemos tenido en los últimos meses para que puedan entender por dónde va, qué nos están consultando nuestros clientes. Como ya mencioné, en nuestro grupo de industria automotriz multidisciplinario, tenemos varios clientes del sector en todos los niveles de OEMs, Tier 1, Tier 2, etcétera. Entonces, hemos sido consultados, obviamente, porque tenemos conocimiento también de la jurisdicción alemana y europea sobre estos temas, y les quiero exponer dos casos prácticos, nada más para que lo puedan aterrizar un poquito. Yo sé que temas jurídicos siempre son muy secos y teóricos, pero igual esto ayuda a visualizar la posible problemática. Una empresa que tiene la sede central en Alemania está, eso fue el año pasado, ya hace varios meses, estaba incorporando, implementando todos estos nuevos sistemas y le pidió a la subsidiaria mexicana de compartir información, implementar ciertos sistemas también en México. Ayudamos con la gestión local de riesgos. No es tan fácil asignar responsabilidades en organizaciones grandes. Se tienen que definir recursos, se tiene que designar el HRO local. Ayudamos en el análisis de los riesgos, sobre todo en la priorización, también con miras a posibles multas, verificaciones, revisiones por parte de la autoridad en el futuro. Ayudamos con la redacción de la declaración de política que se refiere a México. También evaluamos ciertas medidas preventivas locales, tanto en la propia empresa como en ciertas. Hola, permítanos un momentito, por favor, ya que estamos teniendo problemas con el internet, pero a la brevedad vuelve nuestro speaker. Hola, ¿Me Pablo. escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Mira, dado que veo que Rupert perdió la conexión, puedo terminar este slide. Ok, Y quizás adelante, cerramos la gracias. presentación aquí. Digamos, nuestra participación con los clientes que hemos estado asesorando justamente para prepararse a cumplir con estas disposiciones incluyen también la preparación de medidas preventivas locales, es decir, cómo es que podemos rediseñar algunos procesos, preparar algunas certificaciones, realizar alguna revisión de procesos o de contratos con algunos proveedores para garantizar que existan las medidas de prevención y, en su caso, las herramientas para reaccionar en caso de una violación, principalmente a temas ambientales y de derechos humanos relacionados con el trabajo.
Y por último, proponer y en su caso comentar con nuestros clientes cuáles pueden ser las medidas correctivas, revisar que los procedimientos de denuncia y la gestión de las líneas o los hotlines de denuncia para el whistleblowing exista, funcione y se gestione de manera correcta, y también preparar los informes que se requieren para el senior management, ¿no? Es decir, para que la administración principal de la empresa, ya sea en México o fuera de México, pueda conocer cuáles son los resultados de estas medidas de protección, de prevención y de respuesta o de remediación. Creo que vale la pena, por respeto al tiempo de todos nuestros participantes, cerrar la presentación aquí. Si nos ayudan poniendo el último slide donde están nuestros datos de contacto, tanto de Rupert como de un servidor. Lamentablemente no tenemos o no dejemos tiempo para preguntas y respuestas en este ejercicio, pero por supuesto estamos a su entera disposición para tomar preguntas, ya sea, vamos a la siguiente, por correo electrónico o bien vía telefónica. Van a encontrar ahí nuestros datos. Ahí los tienen. Rupert Hutler y su servidor Pablo Jiménez estamos a su disposición. De nuevo les agradecemos mucho el tiempo que tomaron para escuchar estas ideas que compartimos con ustedes, y si podemos serles de utilidad, estaremos encantados de apoyarlos. Muchas gracias a todos en la industria nacional de autopartes y a los organizadores y a los participantes. Que tengan un excelente resto de su día. Pablo, una pregunta. ¿Las preguntas que estuvieron generando durante la sesión las podemos enviar a ustedes entonces? Por supuesto, claro que sí. Aquí las estuve yo leyendo y encantado de responderlas uno a uno. Ok, perfecto. También preguntan si podemos compartir la presentación y la grabación. Seguramente les podremos compartir la presentación. Claro que Ok. sí, con mucho gusto. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, Rupert. muchas gracias a los dos por esta ponencia tan interesante. Gracias a todos los asociados que están conectados y que siguieron nuestro webinar. Muchas gracias por tanta información y por poder nosotros entonces enviarles mensajes para responder estas preguntas. Nos hubiera encantado tener el tiempo para responderlas. Sin embargo, en esta ocasión no es posible. Esperamos tenerlos en otra ocasión también como nosotros en ponencia. Y agradecemos muchísimo el tiempo otorgado a la industria. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Les estaremos enviando las preguntas. Bonita tarde a todos y se les irá contestando. Se les irá contestando conforme la agenda de Pablo y de Rupert. Gracias por su asistencia. Gracias. Hasta luego.